Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, tratando de recuperar el corredor del Danzig que les fue arrebatado en el Tratado de Versalles. Se formaron dos bandos a los que luego se unirían más integrantes, en uno Alemania, Italia y Japón, y en el otro Francia e Inglaterra. Alemania y la Unión Soviética se repartieron Polonia partiendo el país en dos. Ya en 1940, la Unión Soviética trató de expandirse hacia Finlandia, pero no lo consiguió. Por su parte, Alemania conquistó tanto Dinamarca como Noruega. El 10 de mayo de 1940, Alemania utilizó la guerra relámpago contra Francia para acabar con ellos, entrando por el bosque de las Ardenas con el ejército y los tanques, ya que era la única zona que no estaba protegida por la línea Maginot. En el sudeste del país puso un gobierno dirigido por Philippe Pétain, que era controlado por Alemania. Una vez habiendo terminado con Francia, atacaron a Inglaterra. Lo hicieron de forma aérea bombardeando sus principales ciudades industriales. La respuesta fue atacar a la ciudad de Berlín. Alemania también rodeó la isla de Inglaterra con distintos U-boats que lo que hacían era hundir todos los barcos que se acercasen a comerciar con la isla. Además, ayudó a Italia a tratar de conquistar Egipto, pero no lo consiguieron. En 1940, el general Hitler se reúne con Francisco Franco debido a que quería que España se introdujese en la guerra por parte de las potencias del eje. Pero a pesar de que Franco quería, estos no podían porque estaban atravesando una dura crisis económica tras la Guerra Civil Española. Hitler consigue que los países de Rumanía, Hungría y Bulgaria se unan al eje. Y en 1941 consigue que, tras un cambio de gobierno, consigue invadir Yugoslavia. Hitler emprende la Operación Barbarroja, en la que trata de invadir la URSS para hacerse con las reservas del petróleo ruso, pero estos fracasan al tratar de invadir Moscú debido al duro invierno ruso. Japón se introduce en la guerra debido a que Estados Unidos le hace un bloqueo del comercio y un embargo del petróleo. Entonces, en 1491, Japón bombardea la base de Pearl Harbor y esto hace que poco después Estados Unidos le declare la guerra a Japón. Tras el bombardeo de Pearl Harbor, Japón hace una especie de guerra relámpago en la que invade países como por ejemplo Singapur, Filipinas o Tailandia. Hitler le declaró la guerra a Estados Unidos y esto hace que Alemania esté a las puertas de ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en la costa de África, las tropas alemanas de Rommel son derrotadas en la batalla de Alamein. Esto hace que no consigan las reservas de petróleo de Oriente Medio. Hitler, tras no poder haber obtenido las reservas de petróleo de Oriente Medio, decide invadir la ciudad de Stalingrado para hacerse con el petróleo ruso. Pero en 1943 la Alemania nazi de Hitler es derrotada de la Segunda Guerra Mundial tras haber invadido gran parte del Cáucaso. En julio de 1943 los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre en la Italia continental, después de que el Partido Fascista Italiano depuso a Benito Mussolini. El ejército italiano tomó el poder y negoció la rendición ante las fuerzas angloestadounidenses. Las tropas alemanas apostadas en Italia tomaron el control de la mitad norte de la península y continuaron resistiendo hasta el 2 de mayo de 1945, fecha en la cual se rindió. El 6 de junio de 1944 fue el desembarco de Normandía. Miles de soldados aliados desembarcaron en Francia, que fue liberada en agosto. El 12 de enero de 1945 los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental y obligando a Hungría a rendirse. El 16 de abril una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas rodearan Berlín. El 30 de abril, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. El 6 de agosto, Estados Unidos lanzó la primera bomba a Hiroshima y posteriormente una segunda a Nagasaki. Y una semana después, Japón aceptó rendirse y la Segunda Guerra Mundial había terminado.